Entonces vamos a ver un poquito cómo pensar desde nuestra profesión, desde nuestra carrera, esa clasificación de las plantas. No la parte botánica que, les vuelvo a repetir, la clasificación que yo les di es una clasificación muy rudimentaria, muy simple. Ya van a ver en botánica sistemática, ahora en el segundo cuatrimestre, que hay otras, inclusive van a ir mucho más en detalle, pero yo la hice más o menos a grandes rasgos para tener alguna idea, y es también una clasificación botánica útil. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos ordenar las plantas ornamentales. Bien, y la primera clasificación que vamos a ver es una clasificación por su hábito de crecimiento. Según cómo crecen las plantas, según la forma que tengan, vamos a poder separarlas en hierbas o plantas herbáceas, que son plantas que tienen tallos blandos. Son plantas generalmente pequeñas, no hay plantas demasiado grandes que sean plantas herbáceas, porque justamente para que sean herbáceas tienen que tener un tallo herbáceo, un tallo blando. Por ejemplo, los pastos son un tipo especial porque tienen sus hojas alargadas. Los pastos son herbáceas monocotiledonia, y incluso hay algunas especies de plantas herbáceas que pueden generar bulbos, que pueden tener no solamente bulbos, sino ya vamos a ver otras estructuras reproductivas subterráneas. Pero en general, si tienen tallos muy blandos, y generalmente también plantas que duran un año o medio año, son plantas herbáceas. ¿Ven? Por ejemplo, acá tienen un césped, acá tienen una bulbosa. ¿Ven? Acá el tallo es muy cortito, pero no se ve que haya un tallo duro ahí, ¿sí? Y acá tampoco hay un tallo demasiado duro. El segundo grupo de plantas por su hábito de crecimiento son los arbustos. Acá son plantas más o menos de mediano tamaño, puede haber arbustos chiquitos, incluso del tamaño de una herbácea, pero acá hay un tallo duro, hay una parte leñosa y una parte dura, y los vamos a dividir para nuestro uso en tres grandes grupos. Por un lado, los arbustos de hoja, o sea, los arbustos que utilizamos porque nos gustan sus hojas, como los croton, las acalifas. Los arbustos de flores, o sea, arbustos que los cultivamos por las flores. Estamos hablando siempre de plantas ornamentales, ¿no? Como el caso de las rosas o las gardenias, o a otros arbustos que, por su forma de crecer o por su posibilidad de darle una forma determinada, lo usamos para cercos vivos, que son un tipo especial, y que ahí tenemos la duranta, los buxus, piracanta y algunas otras que podemos utilizar para cercos vivos. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, una aljaba. Las dos son arbustos de flores, porque acá no se ve, porque justo le saqué la foto en la época donde no estaba florecida, pero la aljaba se cultiva porque tiene unas flores muy bonitas. Es una azalea que también la cultivamos, es un arbusto que cultivamos por la belleza de las flores. Y el último grupo son los árboles, que también tienen un tallo duro, y acá no hay duda que tienen un tallo, incluso un tronco leñoso. La diferencia entre un arbusto y un árbol es que el árbol tiene un tallo único. Si ustedes piensan en un fresno, en un ceibo, en un eucalipto, son árboles que tienen un tronco principal, que por lo menos hasta cierto punto crece. Después vamos a ver, y ya lo vieron, lo vamos a ver después cuando veamos tallos, que ese tallo principal puede crecer hasta cierto tiempo y después parar y ser reemplazado por otro. Pero en principio tienen un tallo principal que arranca, tienen un tronco. En cambio, los arbustos tienen un tronco muy cortito y enseguida ramifican prácticamente desde el suelo. Las rosas no pasa eso, porque las podamos muchas veces para dejarle un tronco principal, pero si las dejamos un poco libre, van a ver que ramifican desde el suelo. Volvemos, si quieren, para ver aquí. ¿Ven? La azalea ramifica a ras del suelo, la aljaba también. En cambio, los árboles tienen un tronco principal.
pueden en algún momento, por alguna ocasión, ramificar desde la base, ramificar desde aquí abajo, pero es raro, ¿sí? Entonces, tienen un tronco bien definido. Y también los vamos a cultivar por tres tipos, o por flores, árboles de flores, como la bagüiña, la magnolia, el apacho, que eran algunos de los que estábamos viendo ahí, ¿sí? En el caso de árboles de hoja, que se usan por el porte, porque los cultivamos para que nos den sombra en verano, o porque nos gusta el follaje que tienen, liquidámbar, por ejemplo, robles, fresno, muchos de estos árboles de follaje buscamos que justamente pierdan la hoja en invierno y se usan para arbolado urbano porque eso permite que en verano, con todo su follaje, hagan sombra y bajen la temperatura, pero después en invierno, al perder la hoja, dejan que el sol pase y otra vez crean un ambiente agradable, ya que al no sombrear, la temperatura es un poco más elevada. Y por último, los árboles frutales, que no confundamos el uso, que ya después lo vamos a ver un poquito más adelante, los árboles frutales que usamos como adorno. Por ejemplo, los árboles, si algunos de Paraná, los árboles que están ahí en calle San Martín, al norte de la peatonal, esos árboles que son de naranjo amargo, o sea, nadie los usaría como frutales, pero son muy bonitos, tienen una copa redonda, una hoja verde perenne, y cuando fructifican tienen unos frutos naranja que quedan muy lindos. Entonces, ese, por ejemplo, es un árbol frutal que lo estamos cultivando justamente para usar sus frutos como adorno. También por el hábito de crecimiento, otra clasificación que hacemos de las plantas ornamentales son las palmeras. Que acá no son ni herbáceas, porque no tienen un tallo blando, no son arbustos, porque no tienen esos tallos que ramifican desde el suelo, y no podemos considerarlos árboles, porque tienen un tronco, si bien hay un tronco principal, las palmeras son plantas muy típicas, donde hay un tallo principal, y arriba, solamente la parte de arriba, es donde aparecen las hojas. Entonces, es un tipo distinto de plantas que las clasificamos por afuera de lo que son árboles, arbustos y herbáceas. Las palmeras es otro grupo de plantas ornamentales de acuerdo a la estructura o a su hábito de crecimiento. La diferencia entre las enredaderas y apoyantes es que las enredaderas crecen trepándose, ya vamos a ver que tienen órganos o modifican órganos para poder trepar, y las apoyantes necesitan apoyarse sobre una estructura, ¿sí? Van a crecer siempre y cuando puedan ir apoyándose sobre cierta estructura o sobre otro árbol, pero si no tienen esa estructura, no van a desarrollar demasiado, van a quedar como un arbusto muy chiquitito, pero la enredadería apoyante es otro tipo de planta ornamental de acuerdo a su crecimiento. Y acá tenemos, por ejemplo, una glicina, que es un apoyante, ¿sí? Tenemos que ir tutorándola, llevándola hasta que llega a la estructura que la sostiene. En cambio, y esta sí tiene estructuras que le permiten ir trepando por sus propios medios. Entonces, solamente con que la pongamos cerca de un lugar, ella sola va a ir trepando. Acá tenemos que tomarnos el trabajo de llevarla, conducirla hasta que pueda apoyar. Pero la estructura es muy parecida, o sea, son plantas que van a tener tallos más o menos leñosos, pero que van a ir buscando apoyarse y que van a colgar y van a apoyarse sobre otras plantas o sobre tutores que le pongamos. Las rastreras es otro tipo de plantas rastreras, que las rastreras no pensemos, sí, no, pero dijimos recién los pastos, no, los pastos son una planta herbácea. Las rastreras son plantas que crecen en el suelo, pegadas al suelo, y pueden ser leñosas, o sea, pueden ser arbustos, pueden ser herbáceas, pueden ser algunas tipo enredaderas, pero son plantas que van a crecer sobre el suelo y se van a ir extendiendo y van a formar, ya vamos a ver, estructuras especiales que le van a permitir ese crecimiento. ¿Por qué? Porque le van a permitir que cada tanto vayan arraigándose, vayan anclándose al suelo
y vayan creciendo. O sea que si no las dejamos y las limitamos, no van a crecer, no van a desarrollarse. No es que si las ponemos para que crezcan para arriba, van a crecer para arriba. No, no, siempre van a estar sobre el suelo. Y tienen un uso muy interesante en ciertos casos puntuales como tapizantes. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso sí, el gramón, el gramillón, es una rastrera que también podría ser herbácea por su consistencia, pero fíjense cómo van creciendo y van colonizando y no va a crecer para arriba. Si yo no la dejo crecer, si yo la empiezo a cortar, va a quedar muy chiquita y reducida una mata porque su estructura es para que vaya creciendo sobre el suelo y vaya formando raicitas y tallos nuevos. Esta también es una tapizante de flor que, ven, acá esta la podemos usar como césped, esta la podemos usar como alfombra. Y decía, el último grupo, no el último, pero uno de los últimos es las colgantes, que son plantas que generalmente van a tener un crecimiento muy bajo, pero que sus tallos pueden ser leñosos, pueden ser herbáceos, pero van a tender a crecer de forma flácida, colgante, hacia abajo. Si las ponemos en una maceta van a caer, elevada, van a caer. Son plantas generalmente que crecen apoyadas en otros árboles o en otras estructuras, entonces no crecen hacia arriba, sino que sus ramas cuelgan y crecen hacia abajo. Dentro de esas tenemos, por ejemplo, el lazo de amor, ¿sí? Nosotros normalmente lo tenemos apoyado en el suelo y vemos que estas guías, estos tallitos, crecen hacia abajo, pero si lo ponemos arriba, si lo ponemos sobre una maceta colgada o sobre otro árbol o otra estructura, van a tender a crecer hacia abajo, ¿sí? Hay plantas que por más que la elevemos así, si ponemos acá una azalea, una azucena, que es una herbácea, una azalea que es un arbusto, no van a crecer, no van a colgar, van a crecer siempre hacia arriba. Esta otra planta, ven que sus tallos crecen hacia abajo, apenas buscan un poquito hacia arriba y después ya empiezan a curvarse y empiezan a colgar, ¿sí? Porque son plantas que generalmente viven apoyadas sobre otras en la naturaleza. Tal vez alguna colgante se pueda comportar como tapizante o una tapizante como colgante. Son esas cosas que, como estas clasificaciones son artificiales, las hacemos para organizarnos, para encuadrarlas y para tener un poco más de saber dónde estamos parados, es que aparecen esas cosas que quedan en el medio. Bien, otro tipo de plantas por su hábito de crecimiento son los cactus y suculentas, ¿sí? En estos casos tienen alguna estructura de su cuerpo adaptadas para reservar agua. Alguna parte está muy engrosada, es muy carnosa. Muchas veces no tienen, sobre todo los cactus, no tienen hojas, sino que las hojas se transforman en espinas, ¿sí? Y generalmente no los vamos a cultivar por la belleza de sus flores, sino que nos gustan las formas, las estructuras, los colores, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, este que le llaman nariz de payaso, creo, o nariz de borracho, que son como deditos, que es muy, muy gruesos. Cada uno de estos son hojas muy gordas y la flor es muy fea, muy chiquita, o sea, no tiene una flor muy bonita, demasiado bonita. Acá se ve el escapo floral y las flores son chiquititas, ven acá se ve. Y bueno, la cultivamos por la forma, son verde pálido con las puntitas de las hojas rojas, son muy bonitas. O este cactus, ¿ven? Este cactus con esas espinas muy grandes, amarillas, cada una de estas espinas es una hoja. O esto es un calancoe, que también la flor no es una flor muy bonita, pero las hojas son muy bellas, entonces, y son muy engrosadas, el tallo es muy cortito, las hojas son muy gruesas, o sea, los cactus y suculentas es otro grupo de plantas que tienen una estructura típica y que van a tener también un uso específico. Nunca voy a pensar en poner un cactus junto con helechos, por ejemplo, usarlo en una jardinería junto con helechos. No iría. Una de las dos la pasaría mal. Puede haber otros grupos,
y hay algunas que no la vamos a poder encajar demasiado en ninguna, pero bueno, esta es una clasificación que nos sirve bastante para clasificar las plantas por su estructura. Después, otra clasificación que podemos hacer es de acuerdo a las necesidades de luz. Tenemos plantas de pleno sol, de media sombra y de sombra. Eso es útil cuando vamos, más adelante, cuando vayamos a diseñar un jardín, saber si la podemos poner a pleno sol, si la podemos usar en interior, si la podemos poner debajo de algunos árboles en una parte donde gran parte del día tenga sombra. Incluso vamos a encontrar plantas que, como la lengua de suegra, que tienen, pueden ser de pleno sol o pueden ser de media sombra. Se pueden usar en interior o se pueden usar en exterior, ¿sí? Pero no hay duda de que el lazo de amor es una planta de sombra, ¿sí? Es una planta que crece en las selvas, colgado de los árboles, muy sombreado. Entonces, no hay duda de que es una planta de sombra. No hay duda de que los copetes son plantas de pleno sol. No los podría utilizar, aunque los ponga en un jarrón como acá, adentro de una casa. Esta es la que le decía, la Sansevieria, lengua de suegra, cola de... Tiene varios nombres. Esta es una planta que normalmente es de media sombra, ¿sí? Pero se adapta muy bien a la sombra total, ¿sí? Puede ser usada muy bien en el interior. A pleno sol, el problema de pleno sol es que el sol muy fuerte de verano le puede quemar las hojas. Y una de las cuestiones dentro de en interiores, o sea, en sombra total, es que si nos excedemos con el riego, se nos puede podrir los tallos subterráneos que tiene. Entonces, es una planta que generalmente es de media sombra. Entonces, acá tendríamos media sombra, sombra y pleno sol, de acuerdo a las necesidades de luz. Bueno, y después tenemos, y acá hice una clasificación por los usos, y para que vean que la clasificación por el uso es bastante artificial, fíjense que, por ejemplo, las plantas ornamentales, que son las plantas que ya vamos a ver, o sea, hago una división de una división, porque las plantas ornamentales también son una división por su uso. Pero dentro de las ornamentales propiamente dichas, podemos tener plantas de interior, plantas de exterior y plantas ornamentales que también sean comestibles y aromáticas. Para que sea ornamental, el uso principal tiene que ser ornamental, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, plantas de exterior como la rosa cinesia, plantas de interior como el anthurium y plantas medicinales como la lavanda, que en realidad lo que yo decía el otro día, el romero es una planta que sí o sí se usa como aromática, como condimentaria inclusive. Nadie va a poner romero porque es bonito, sino que generalmente lo ponemos romero porque lo usamos como repelente, como planta para combinar y proteger las plantas ornamentales, pero nunca lo usamos como, nadie va a ser un cantero exclusivo de romero porque le gusta el romero como planta ornamental, ¿sí? En cambio, la lavanda sí es una planta ornamental. Según el ciclo de vida también podemos clasificarla. Tenemos plantas anuales que duran una temporada, o son de otoño-invierno o de primavera-verano. Algunas pueden extenderse un poco más, pero nunca más de un año. Plantas bianuales son plantas que completan el ciclo en 2 años, o sea, la plantamos este año, empieza a crecer y tal vez incluso hasta florezca el primer año, pero generalmente la floración se da en el segundo, viven 2 años, y plantas perennes que viven más de 2 años, como los jazminos, como las gardenias. Fíjense, los cosmos son plantas que tenemos que volver a plantar todos los años, ¿sí? Estas los gladiolos pueden vivir 2 años, y las gardenias son arbustos que pueden vivir mucho más tiempo. O sea que acá ya entramos a combinar. Por ejemplo, si tuviésemos la gardenia, es un arbusto de flor perenne.
¿sí? Y ya vamos a ver que podemos agregarles más cosas dentro de la clasificación. Sí. También podemos clasificarlas por el comportamiento de sus hojas. Esto más que nada es para árboles y para arbustos, no para las herbáceas, que generalmente las herbáceas van a vivir un año. Algunas pueden vivir más, pero en general esto es para árboles y arbustos que tenemos plantas perennifolias, o sea que nunca pierden las hojas, como el caso de la gardenia, como el caso de magnolia o los pinos. No quiere decir que no pierdan hojas, sino que siempre va a haber hojas verdes. Por contraposición, hay plantas caducifolias o de hoja caduca que durante el invierno generalmente pierden toda la hoja, se les cae toda la hoja y quedan sin follaje. ¿Sí? Los cipreses y pinos son los típicos árboles de hoja perenne, los eucaliptos, y los fresnos, los robles, los arces son plantas caducifolias. En invierno pierden todas sus hojas y no tienen nada de follaje.